Les solicito a los señores legisladores, por favor, tengan bien ubicarse para dar inicio a la sesión del día de la fecha. Les solicito a la diputada Gascue y a la diputada Gonet si se pueden acercar al mástil para dar izamiento a la bandera nacional, por favor. A los fines del registro de asistencia, les solicito por favor a los señores legisladores tenga bien identificarse a través del sensor ubicado en sus bancas, por favor. Se encuentra a consideración la Cámara la versión taquigráfica correspondiente a la sesión pasada del 6 de febrero del corriente año. Si no hay ninguna consideración en particular, se dará por aprobada. Por secretaría daremos cuenta de los asuntos centrados. Asuntos centrados del día de la fecha. Comunicaciones oficiales del asunto número 1. A la comisión respectiva. De los asuntos número 2 al número 4. Al archivo. Del asunto número 5. A secretaría parlamentaria. Del asunto número 6. A la comisión pertinente. Del asunto número 7. Al archivo. De los asuntos número 8 al número 12. A las comisiones respectivas. Del asunto número 13. A secretaría parlamentaria. Del asunto número 14. A la comisión respectiva. Del asunto número 15. A sus antecedentes. Del asunto número 16. A secretaría parlamentaria. De los asuntos número 17 al número 19. A las comisiones respectivas. De los asuntos número 20 al número 22. Al archivo. De los asuntos número 23 al número 24. A las comisiones respectivas. Del asunto número 25. Al archivo. Del asunto número 26. A la comisión pertinente. Del asunto número 27. Al archivo. De los asuntos número 28 al número 31. A las comisiones respectivas. Del Poder Ejecutivo, del asunto número 32. Al archivo. Del asunto número 33. A la comisión respectiva. De los asuntos número 34 al número 36. Al archivo. De los señores diputados, proyectos de ley de los asuntos número 37 al número 39. A las comisiones pertinentes. Del asunto número 40. A la comisión, señor diputado Mascheroni. Gracias, señor presidente. Acordamos en labor parlamentaria remitir el asunto número 40 exclusivamente a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. Es un proyecto de ley de expropiación, pero esta Cámara, con la actual composición, le dio ya media sanción y caducó en el Senado, por eso lo reiteramos. Así será, señor diputado. Del asunto número 41. A la comisión respectiva. Proyectos de resolución del asunto número 42. A la comisión respectiva. Proyecto de declaración de los asuntos número 43 al número 45. A las comisiones respectivas. Proyectos de comunicación de los asuntos número 46 al número 64. A las comisiones pertinentes. De los particulares, de los asuntos número 65 al número 66. Al archivo. Del asunto número 67. A la comisión respectiva. Del asunto número 68. A secretaría parlamentaria. Corresponde que los señoras y señores diputados soliciten la palabra para dar ingreso a los proyectos respectivos. Diputada Damiani. Gracias, señor presidente. Es para dar ingreso nuevamente. Ay, disculpe, señor presidente. Tomé mal la hoja. Al expediente 28525, justamente era por la Agencia Provincial de Seguridad Vial, informe con la relación de emisión de las licencias de conducir. Y también el expediente 28526, conforme a lo acordado en la labor parlamentaria, preferencia para una sesión. Corresponde poner en consideración la moción efectuada por la señora diputada solicitando preferencia para el expediente respectivo. En consideración. Aprobada. Y además dar entrada a dos proyectos de declaración en los que solicitamos al Poder Ejecutivo proceda a dar respuesta a la urgente demanda de unidades móviles
para el Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Arroyo Seco y para la dependencia policial de la localidad de Uranga. Gracias, señor presidente. Diputada Acuña. Sí, señor presidente, para dar ingreso a un proyecto de resolución y que se anexe a otros. Tengo entendido que legisladores del PRO tenían un proyecto en igual sentido, que se establece una comisión de información e investigación de acuerdo al artículo 73 del reglamento y 46 de la Constitución, que tiene que ver con el caso Medina, firmado por distintos legisladores del justicialismo. Y por otra parte, señor presidente, para dar ingreso a un proyecto de comunicación la totalidad, con representante de la totalidad de los bloques del justicialismo, por el cual solicitamos la separación temporal del subsecretario de Coordinación Operativa del Ministerio de Seguridad, Diego Poretti, y del comisario principal, mayor Jorge Bustamante, y a pesar de que en la labor parlamentaria se manifestó que tal vez no reúna el número para el tratamiento sobre tabla, solicitamos se reserve en su secretaría porque vamos a solicitar y dar el debate correspondiente. Así será, señor diputado. Diputada Aeberard. Señor presidente, es para dar ingreso a un proyecto de comunicación que intenta pedirle al Ejecutivo Provincial que publique las residencias estudiantiles en toda la provincia de Santa Fe con el nombre, la ubicación, el teléfono y el nombre del propietario, con el fin de evitar lo que ha pasado a principios del mes de febrero en la ciudad de Santa Fe, en una residencia que se llamaba, intentaba ser residencia estudiantil, cita en 4 de enero de 1900, y que no lo era y estaba, digamos, con algún tipo, digamos, de habilitación por whiskería, se había clausurado. Bueno, esta indefinición trajo aparejado un inconveniente en una joven estudiante de la ciudad de Córdoba y creemos que el Estado provincial, a través de su página web, puede informar fehacientemente cuáles son las residencias estudiantiles que están funcionando como tales. Gracias. Diputado Lacaba. Gracias, señor presidente. Para dar ingreso a dos proyectos, uno de comunicación que tiene que ver con un reclamo de vecinos de del barrio Colastiné de la ciudad de Santa Fe en materia de seguridad, y el segundo proyecto de resolución... ¿Usted pide que se reserve para tratamiento sobre tabla? Sí, y voy a solicitar que se reserve en Secretaría para su tratamiento sobre tablas. Así será, diputado. Y el segundo proyecto, que también solicito se reserve en Secretaría para su tratamiento sobre tablas, tiene que ver con un trabajo de seguimiento del plan de obras de Empresa Provincial de Energía durante el año 2014. Después lo explicaré en su momento. Ambos proyectos reservados en Secretaría para tratarlos sobre tabla. Así será. Diputado Boscarol. Sí, señor presidente. Iba a solicitar una preferencia vinculado al pedido de institución del defensor Ganón. Para recordar, este es un proyecto que está en la Comisión de Constitucionales, que de producirse despacho tendría que venir al recinto. Si el recinto lo aprueba, iría a la Comisión de Acuerdo para que lo analice y haga el despacho correspondiente. Ante los últimos acontecimientos, donde se han producido nuevos hechos por parte de este defensor general, con ofensas y agravios variados, que ya nos tiene acostumbrados, incluido discriminación en esta última oportunidad, con denuncia al INADI, generando nuevas acciones de la Corte Suprema, de la provincia. Creemos y estamos convencidos que hay que volver a reflotar, analizar y discutir este tema en la Comisión de Constitucionales. Por eso íbamos a pedir una preferencia. El justicialismo adelantó su posición de que no iba a acompañar la voluntad de dar una preferencia para una sesión, así que simplemente informo que voy a agregar al expediente en la Comisión de Constitucionales las últimas acciones y actuaciones de este defensor de conocimiento público. ¿Usted no mociona el pedido de preferencia, entonces, diputado? No, señor presidente. Perfecto. Diputado Macioli. Gracias, señor presidente. Es para pedir el ingreso de un proyecto de comunicación. Me alcanzará la diputada Olga Coteluzzi, perteneciente al bloque, fundamentalmente pidiendo al Ministerio de Gobierno, Reforma de Estado, al Ministerio de Seguridad, interceda y proceda a brindar más personal policial e infraestructura vinculada a los recursos humanos de manera permanente
en un marco de situación de emergencia de seguridad pública que está viviendo en todo el territorio de la ciudad de Villa Galvez, y se ponga en función a la policía de proximidad, tal cual lo establece el nuevo sistema judicial, reforzar el control vehicular en ingreso y egreso de la ciudad y en zonas periféricas, se instale el Centro Territorial de Denuncias y a su vez se gestione ante el Gobierno Nacional el desembarco de fuerzas de seguridad de esa jurisdicción. Tal cual me lo informara la diputada, una situación compleja en Villa Galvez. Me ha alcanzado el proyecto recientemente, por eso no lo pudimos tratar en parlamentaria, pero bueno, que sea con preferencia tratado y obviamente lo ingresamos. Por otro lado, ingresar un proyecto de resolución donde pedimos al Poder Ejecutivo envíe diversos proyectos para tratamiento de sesión extraordinaria que son de autoría de los diferentes legisladores del interbloque del peronista, y obviamente solicitamos que también los envíe esos proyectos para su tratamiento en la sesión extraordinaria. Consecuentemente, y hablando con los diputados del oficialismo, coincidieron en la necesidad de hacer un listado en común con proyectos que pertenecen a los mismos diputados, así que lo vamos a pasar a comisión para que se agregue ese otro pedido de proyectos y obviamente luego sea remitido al Ejecutivo. Diputado Tonioli. Sí, señor presidente, es para dar ingreso y pedir que se reserve sobre tablas un pedido de informes dirigido al Ministerio de Seguridad de la provincia que tiene que ver con la cantidad de armas y o municiones secuestradas, incautadas por la provincia de Santa Fe, los trámites que tienen que ver con el informe al Registro Nacional de Armas según la Ley 25.938, el cumplimiento de esos trámites, y sobre la cantidad de armas extraviadas o sustraídas ilegalmente a la Fuerza de Seguridad Provincial en un rango de tiempo que va del 1 de enero del 2013 a la fecha. Diputado Caló. Muchas gracias. En virtud de haber presentado un proyecto de similares características al ingresado en este momento por el diputado Tonioli, bajo el expediente número 28.565, es que solicito que el proyecto del diputado Tonioli, tal cual fue acordado en labor parlamentaria, se sume al proyecto mencionado y que tenga un texto común que lo tenemos aquí para acercárselo a Secretaría. Así será, señor diputado. Cuando se ponga en consideración el expediente, usted me acerca el texto y ahí lo ponemos en consideración del cuerpo. Diputado Tesa. Para pedir el ingreso y posterior tratamiento sobre tabla sobre un pedido de informe al Poder Ejecutivo sobre las razones que llevaron a un curso del FBI con la policía de la provincia de Santa Fe. Para pedir un proyecto de informe, un pedido de informe para que el Ejecutivo nos informe sobre por qué se realizó un curso con el FMI en la provincia de Santa Fe con la policía de la provincia. Luego ¿Usted me pide que se reserve por Secretaría? Que se reserve por Secretaría. Así se hará, diputado. Diputada Obey. Sí, gracias, presidente. Es para dar ingreso a dos proyectos de comunicación. El primero refiere específicamente a las casas de amparo, de la Red Provincial de Casas de Amparo para Mujeres Víctimas de Violencia de Género. Refiere sobre todo a la parte de construcciones, habilitaciones, cantidad de plazas ocupadas por madres y por niños. Y principalmente un punto que nos preocupa son propias declaraciones de la señora Martorell, la directora, donde dice que está preocupada porque la construcción de una escalera de una de esas casas de amparo y la refacción de una habitación tendría que haber sido urgente, pero que las obras no se han inaugurado. El otro pedido de informes también refiere al mismo tema, pero específicamente nos basamos en la reunión que tuvimos en la presidencia de esta Cámara el día 4 de septiembre,
donde fue escasa o nula la información que obtuvimos de los temas que planteamos, y por lo tanto, habiendo pasado un tema prudencial, algo así como 6 meses, un tiempo prudencial, pedimos copia si ya se hizo el protocolo de atención a víctimas de violencia de género, el registro único si ya fue elaborado, y también que se nos envíe la documentación correspondiente, algunos otros puntos más, y el último, los femicidios que se registraron en la provincia de Santa Fe durante el año 2013, y otro punto importante, cuántos fueron las denuncias que se hicieron a la policía y que fueron derivados a la Dirección de Políticas de Género. Gracias, presidente. Diputado Boscarol. Sí, señor presidente, para solicitar una preferencia para 2 sesiones del expediente 28016, proyecto venido en revisión del Senado, para la creación de un fondo para la electrificación rural. Preferencia para 2 sesiones. Corresponde poner en consideración la moción efectuada por el señor diputado Boscarol. En consideración. Aprobada. Por secretaría se dará ingreso a los proyectos acordados en la Comisión de Labor Parlamentaria. Proyecto de resolución referido al servicio de limpieza de la delegación Rosario. Proyecto de resolución por el cual se aprueban las ayudas sociales. Proyecto de declaración por el cual se realizan 16 declaraciones de interés. A continuación se dará lectura por secretaría a los proyectos acordados para su tratamiento sobre tablas. Proyecto de resolución, solicitud de tratamiento sobre tabla del diputado Lacaba, por el cual se encomienda a la Comisión de Obras y Servicios Públicos de esta Cámara llevar adelante todas las tareas y acciones necesarias a los efectos del seguimiento del plan de obras de infraestructura de la Empresa Provincial de la Energía. Corresponde poner en consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución. En consideración. Aprobado. Diputado Lacaba. Gracias, señor presidente. Gracias, señores diputados, por acompañar esta iniciativa. En realidad, y sintéticamente, el día de ayer hubo una reunión en la presidencia de esta Cámara donde participamos para escuchar y debatir con el ministro de Aguas y Servicios Públicos de la provincia, el arquitecto Antonio Ciancio, y el presidente del directorio de la Empresa Provincial de Energía, el ingeniero Daniel Cantalejo, sobre la situación de la EPE y las perspectivas y los resarcimientos que en su momento definiera el Defensor del Pueblo y la propia empresa para los damnificados por los cortes de luz de los meses de verano. En la reunión, más allá del debate que ya es histórico y un clásico de épocas de verano sobre los números de la empresa, la inversión, no inversión, si se hizo lo que estaba presupuestado o no, dejemos eso para otra oportunidad. Me parece que en un momento determinado la reunión comenzó a transitar un camino de mirar hacia adelante cómo nos abocamos todos dentro del lugar que nos toca actuar para tratar de garantizar que a partir de este año, a partir de este enero, se cumplan con los planes de obras y se gasten, se ejecuten los presupuestos que tiene asignada la empresa provincial de la energía para el año 2014 en el presupuesto provincial, toda vez que el presupuesto aprobado en el mes de noviembre por esta legislatura prevé una inversión de 740 millones de pesos de bienes de uso, lo que es una suma significativa y muy importante, que en todo caso, como decíamos ayer al ministro y al presidente de la empresa, reivindica la posición que permanentemente desde el justicialismo hicimos oír en esta Cámara, que había que aumentar el presupuesto de la Empresa Provincial de Energía para mejorar la inversión y la prestación del servicio. En consecuencia, y mirando ahora el año 2014, le propusimos al ministro que nos hiciera saber, por supuesto por escrito, con todos los datos y las agregaciones necesarias, cuál era exactamente el plan de obras que la empresa prevé de construir y ejecutar durante el año 2014.
con la indicación de la característica de la obra, el lugar donde la misma se va a construir, o la zona o la localidad, según sea el caso, la inversión total que se piensa gastar en esa obra durante el año 2014 y, si fuera posible, la curva de inversión mensual prevista para financiar mes a mes dicha obra y dichas obras. Por supuesto, nos dijeron que esa información en ese nivel de desagregación no lo tenían en el día de ayer. Nos dijeron con compromiso que la semana que viene lo van a enviar a la legislatura, a la presidencia de la legislatura. Esperemos que así sea. Y por otro lado, también le planteamos la necesidad de nuestra parte de contar con una información mensual desagregada de cuál era el gasto que la empresa realizaba en las distintas obras previstas para ejecutar durante el año. Durante el año 2014. Nos dijeron que sería muy engorroso hacerlo de manera mensual, nos propusieron hacerlo de manera bimestral, lo cual nos pareció que el objetivo nuestro de tener información desagregada y actualizada en forma permanente con esa información bimestral se cumplía y aceptamos que así sea. Como consecuencia de este breve relato, hemos presentado este proyecto que habla de encomendar a la Comisión de Obras y Servicios Públicos de esta Cámara llevar adelante todas las tareas y acciones necesarias a los efectos del seguimiento del Plan de Obras de Infraestructura del ejercicio 2014 de la Empresa Provincial de la Energía, que está firmado por todos los representantes de los bloques del justicialismo, y que en consecuencia, y agradeciendo una vez más la predisposición de todos los bloques de esta Cámara, ponemos a consideración. Corresponde poner en consideración el proyecto de resolución. En consideración. Aprobado. Proyecto de comunicación, solicitud de tratamiento sobre tabla del diputado Lacaba, por el cual la Cámara manifiesta el respaldo a reclamos realizados por los vecinos de Colastiné Norte en materia de seguridad. Corresponde poner en consideración el tratamiento sobre tabla del proyecto de comunicación. En consideración. Les solicito a los señores legisladores iban a expresar su voto, por favor. Póngase de acuerdo. Cuenta con el número suficiente. Sí, diputado Lacaba. Costó arrancar un poquito el motor, pero finalmente le pusimos primera. Muchas gracias, diputados del oficialismo, por acompañar este proyecto, que en realidad es un proyecto de los vecinos de Colastiné, no es un proyecto nuestro. Anoche estuvimos con algunos concejales y con el diputado Acuña en la vecinal Colastiné del norte de la ciudad de Santa Fe, que viene con muchísimos problemas de seguridad, como todo el mundo habrá visto en estos últimos días. Y en la asamblea se planteó que hay un retardo en conformar un plan integral de seguridad para la zona, la construcción de una comisaría prometida el año pasado y, en consecuencia, la ampliación del personal policial en esa comisaría y el envío de patrulleros a la zona para realizar un plan de seguridad acorde a los problemas que hoy están pasando. Simplemente este proyecto de comunicación manifiesta a esta Cámara su respaldo a esos reclamos y solicita al Poder Ejecutivo el cumplimiento en breve tiempo de la promesa realizada y actualizada en el día de ayer por los propios vecinos del lugar. Corresponde poner en consideración el proyecto de comunicación. En consideración. Aprobado. Proyecto de comunicación, solicitud de tratamiento sobre tabla del diputado Tesa, en el cual se realiza un pedido de informe vinculado a un curso dictado con el FBI por la provincia de Santa Fe. Corresponde poner en consideración el tratamiento sobre tabla del proyecto de comunicación. En consideración. Aprobado. Corresponde poner en consideración el proyecto de comunicación. En consideración. Aprobado. Sí, diputado Lacaba. Gracias, presidente. No, un olvido involuntario, pero a los efectos de la versión taquigráfica. El proyecto
de comunicación sobre el plan de seguridad en Colastiné está firmado por muchos diputados, pero quiero hacer mención particularmente diputados de la ciudad de Santa Fe, diputado Lago, diputado Gascue, diputada Gascue, Abergar, Acuña, Busato, Diver, Obey, Reutemann y los diputados Álvarez y Fernández del PRO Federal. Así que a ellos muchas gracias y al oficialismo por acompañar. Bueno. Proyecto de comunicación, solicitud de tratamiento sobre tabla del diputado Tonioli, por el cual se realiza un pedido de informes referido a la Subsecretaría de Control de Armas, vinculado al artículo 3 de la Ley Nacional 25.938. Texto común redactado por los diputados Calov y Tonioli. Corresponde poner el tratamiento sobre tabla del proyecto de comunicación en consideración. Aprobado. Corresponde poner en consideración el proyecto de comunicación tal cual al despacho acercado por los señores diputados. En consideración. Aprobado. Sí, diputado Caló. Sí, diputado, sí, presidente, es para aclararle que el diputado Vega me acompañó en la firma original del proyecto y pediría que sea incluido también, ¿no? Bueno, así será, diputado. Proyecto de resolución por el cual la Cámara resuelve la adjudicación del servicio de limpieza de la delegación Rosario. Corresponde poner en consideración el proyecto de resolución. En consideración. Aprobado. Proyecto de resolución por el cual la Cámara otorga las ayudas sociales. Corresponde poner en consideración el proyecto de resolución. En consideración. Aprobado. Proyecto de declaración por el cual la Cámara realiza 16 declaraciones de interés. Corresponde poner en consideración el tratamiento sobre tabla del proyecto de declaración. En consideración. Aprobado. Corresponde poner en consideración el proyecto de declaración. Consideración. Aprobado. Sí, diputado Acuña. Presidente, yo pedí que se reserve en Secretaría para su posterior dentro de Ahí lo están buscando, diputado. haciendo la salvedad de lo que se acordó en parlamentario. Por este puso el secretario legislativo. El responsable de todo. ¿Sí le pidió? Bueno. Proyecto de resolución, solicitud de tratamiento sobre tablas del diputado Acuña, por el cual la Cámara resuelve la creación de una comisión de información e investigación. Sí, diputado Acuña. A ese proyecto solo le dimos ingreso. Yo el que pedí que se reserve para su posterior tratamiento sobre tablas es un proyecto de comunicación. Proyecto de comunicación en el cual usted pide la separación de los funcionarios. Exactamente, es el que pedí que se reserve, el otro solo le dimos ingreso. Hay una confusión en la Secretaría Parlamentaria y trajeron el otro expediente. Diputado, le pido un minuto, por favor. ¿Cómo no? Gracias. Así lo haremos. La presidencia le solicita a la señora diputada un breve cuarto intermedio hasta que se ponga en consideración, por favor. Gracias, diputado. Aprobado.
Esta presidencia da por finalizado el cuarto intermedio. Por secretaría se dará lectura al expediente solicitado por el diputado Acuña. Proyecto de comunicación, solicitud de tratamiento sobre tabla del diputado Acuña, por el cual la Cámara manifiesta que vería con agrado que a través del organismo correspondiente se proceda a la separación temporaria del subsecretario de Coordinación Operativa del Ministerio de Seguridad. Corresponde poner en consideración el tratamiento sobre tabla del proyecto de comunicación. Les solicito a los señores diputados expresen por favor su voto. No cuenta con el número suficiente para tratamiento sobre tabla. Diputado Acuña. Presidente, sabíamos que esta era la situación que se había planteado en parlamentaria, pero habíamos advertido, nobleza obliga, que íbamos a insistir y que íbamos a plantear el debate. Alguna vez dije en este recinto, en oportunidad de hacerle un homenaje a un exgobernador, que había aprendido, entre otras cosas, que las cuestiones políticas no eran personales. Y viene bien recordarlo porque efectivamente se trata de ello, se trata de cuestiones institucionales. Así que trataré, señor presidente, de referirme a los hechos puntuales y de evitar hacer cualquier tipo de consideraciones a los efectos que se entienda el porqué y la razón por la cual venimos hoy a plantear esto en la Cámara. En la oportunidad que fuera interpelado el ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, en esta Cámara, en el pliego de pregunta, en la pregunta número 39, nosotros queríamos saber cuáles eran las funciones que tenía y que desempeñaba el subsecretario de Seguridad, Diego Martín Poretti, habida cuenta que por aquel entonces ya estábamos noticiados de la participación del citado funcionario en un allanamiento que había tenido lugar el 27 de junio del 2012 en la jurisdicción de Colastiné. Obviamente la pregunta nunca fue contestada, ese pedido de informe inclusive fue remitido en varias oportunidades, pero nunca se nos respondió. Y el 1 de septiembre del 2012, cuando ya sobre esta situación pesaba una manifestación del fiscal Rodríguez en donde se pedía la nulidad del procedimiento efectuado en esa oportunidad, nosotros advertíamos sobre la peligrosidad de que hubiera funcionarios públicos que con su presencia y sin hacer ningún tipo de salvedad se avalaran procedimientos que estaban al margen de la ley y que estaban cuestionados por la justicia. Y es así, señor presidente, que en la pregunta número 6 del pedido de informe aprobado por esta Cámara y obviamente nunca contestado por el Ejecutivo el 1 de septiembre del 2013, nosotros le decíamos qué medida tenía prevista el Ejecutivo Provincial respecto de un funcionario que participó de un allanamiento nada menos que junto al ex jefe de policía Hugo Tognoli, que hoy se encuentra detenido por presunta vinculación con el narcotráfico. Y decía, señor presidente, que nunca se contestó. Y la presentación del fiscal siguió su curso y efectivamente el juez decretó la nulidad del procedimiento. Es decir, aquí ya hay un antecedente de un fallo judicial en donde ese allanamiento, que al decir del fiscal se había hecho al margen de la ley, violando las garantías constitucionales y violentando el Código de Procedimiento, porque ninguna de las excepciones que tiene prevista tanto el Código de Procedimiento Nacional como provincial habían sido respetadas, la justicia decretó la nulidad del procedimiento y las personas que estaban imputadas en aquel procedimiento, obviamente, gozaron del beneficio de la caída de ese proceso judicial. Debatimos, recuerdo públicamente con el funcionario alegaba que había un magistrado que estaba en la zona, y efectivamente había un magistrado que estaba en la zona, solo que estaba a 4 o 5 cuadras, y cuando al magistrado lo llaman, efectivamente el procedimiento ya había comenzado. Y narra el fiscal, y dice, como consecuencia del registro
del citado inmueble en cuyo interior se hallaba Omar Humberto Petrucci y Claudio Alberto Ávila, se encontraron entre otros objetos una bolsa con 10,940 gramos de cocaína, otra bolsa con 55 gramos de marihuana y una bolsa con hojas de coca y 2 botellas de ácido clorhídrico. Y dice el fiscal, como ya es un clásico, ningún elemento de aquellos que potencialmente se encontraron en el lugar estaban según las previas estimaciones que hacía la policía. Hago un asterisco, señor presidente, para que se entienda lo que quiero decir. Inmediatamente vino a mi memoria una noticia del vespertino local de una legisladora, contaba lo que alguna vez le había dicho la policía. Doctora, si quiere le sembramos algo. Cuando continúa el relato del fiscal, dice, efectivamente esto permite demostrar un modus operandi que tiene la fuerza del orden público y que por otra parte, a fuerza de ser sincero y solamente hablar de los hechos, fue ratificado por la secretaria de Delitos Complejos en la oportunidad que visitó la Cámara, en donde manifestó, está en la versión taquigráfica, que al momento en que ella vino, ese año la policía había hecho 47 allanamientos buscando electrodomésticos o armas y había encontrado droga. Y naturalmente que esto llamó la atención de los legisladores, pero voy a decirle más. Hasta llamó la atención del doctor Barraguirre, quien después de aquellos hechos le pidió instrucciones a los fiscales para que digan cuáles de los procedimientos en que se dio orden de allanamiento dio positivo de acuerdo a lo que se solicitaba. Porque esta es la otra historia. No era cuestión de librar orden de allanamiento para buscar una cosa y después resulta que se encontraba otra. Llega al extremo el fiscal, y en esta sala por suerte hay muchos hombres prestigiosos, hombres y mujeres prestigiosos del derecho que saben de lo que estoy hablando, que el fiscal dice una cosa que obviamente está no en los tratados, sino en los manuales del derecho procesal. Si no hay motivos previos, ni siquiera un juez está autorizado a ordenar un allanamiento. Es decir, esta es la cosa, esta es la causa por la cual en la actualidad la justicia le imputa al juez interveniente en el proceso el hecho de ser investigado por posible incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y relata ahora la justicia federal. No solamente estas cuestiones que se ajustan a derecho, sino dice cómo fue la actividad en la que se desenvolvió el allanamiento. Dice, de la forma en que se desenvolvió el ex jefe de policía Hugo Tognoli antes de ingresar a la vivienda y durante la ejecución del registro, intervalo en que no faltaron los insultos, las amenazas, las expresiones denigrantes y discriminatorias, todo lo cual puede describirse como una situación de absoluto hostigamiento. ¿En presencia de quién, señor presidente? En presencia del funcionario que nosotros creemos que razonablemente, más allá que entiendo que es una situación difícil, no puede ocupar un cargo porque terminó avalando esta violación de las garantías constitucionales y esta violación del derecho. Dicen los fiscales, queda en claro que no existe ni ha existido orden de allanamiento alguna contra dicho inmueble, porque no quiero abundar con el relato y cansarlo. En el escrito anterior, la secretaria del juez que está a buena escuadra admite que efectivamente no había habido orden de allanamiento ni proceso previo de investigación sobre ese inmueble. Como así tampoco expediente sumario, causa penal o constancia alguna que permita fundar una decisión jurisdiccional de tal magnitud e injerencia como es el allanamiento de una vivienda. En este sentido señalan que es un esquema de actuación policial en que los que funcionarios encargados de velar por la seguridad... Diputado Acuña, al diputado Galdeano le solicito una interrupción. Sí, cómo no. Adelante, diputado Galdeano. Sí, simplemente para señalar una contradicción entre lo que está manifestando el diputado Acuña y su propio proyecto que ingresó a esta legislatura hace un tiempo solicitando una orden masiva de allanamiento en una localidad cercana a la ciudad de Santa Fe. Todas estas garantías constitucionales que refiere no se cumplimentaron supuestamente en este procedimiento, ¿dónde están
en el proyecto que pide que el Ejecutivo solicite a la justicia un allanamiento masivo de todo un barrio, en base a qué presunción, etcétera, que está sinceramente, simplemente para manifestar una flagrante contradicción en su propio argumento. A leer, señor diputado. Continúe, diputado Acuña, diríjase a la presidencia. Lo que pasa es que hay que leer. Si uno lee detenidamente se da cuenta. Si uno dice que el Ejecutivo consiga la autorización pertinente por parte de la justicia, se entiende que se ajusta a derecho. Acá lo que no hubo fue eso. Bueno, cuestión que habitualmente se está haciendo bastante seguido, ¿no? Tocan cualquier cosa sin orden de la justicia y sin que la justicia se lo pida. Pero quiero avisarles y quiero recordarles que está mal, que no hay que hacerlo. Así que mi proyecto es perfectamente coherente y se ajusta a derecho. Decía, señor presidente, que además dice, aquí radica la suma gravedad institucional del caso. Funcionarios provinciales de la más alta jerarquía han sido cómplices de violaciones a garantías constitucionales de carácter elemental, en lo que inclusive parece haber sido una práctica habitual de la policía de la provincia. Y rematan, no hace otra cosa que demostrar la irregularidad con la que se manejó en todo momento y también su conocimiento, asentimiento, participación o encubrimiento de los hechos aquí denunciados. Esto, le pido disculpas, he leído, pero quería ser taxativo respecto del relato que la justicia federal hace. En consecuencia, señor presidente, lo manifestaba hoy los diputados Busato, Toñoli, Urruti, Lacaba. También hay que decir que el citado funcionario ha rendido un concurso y que existe la posibilidad potencial de que sea nombrado como subsecretario de persecución penal. Es decir, existe la posibilidad que integre de alguna manera el Ministerio Público Fiscal. Y este no es un hecho menor. Y yo entiendo que una cuestión de roles, y estoy tratando de ser coloquial, y de no tener adjetivos, porque no es una cuestión personal, es una cuestión institucional. Me parece, señor presidente, que en la demanda que la sociedad nos hace, no solo respecto de la seguridad, sino de impedir que haya un detenido que ingrese por una puerta y salga por otra, nos exige una cuestión de responsabilidad y una mirada franca y sincera. Yo sé que es incómodo y estoy seguro que yo en la situación de ellos tal vez estaría encerrado en la misma situación. Pero de verdad, señor presidente, no va la vida, no se aprueba hoy, pasará a la comisión y tal vez tenemos preferencia y se aprobará después. No se trata que se apruebe o no se apruebe. De lo que se trata es que reflexionemos sobre la imprudencia política de tener un funcionario que, al decir de la justicia, ha violado las garantías constitucionales y la verdad que ha tenido un exceso y por lo tanto un incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. En esto sustentamos con las disculpas del caso, no pretendo, y si hay un adjetivo que se ha pasado, le pido que se retire la versión taquigráfica. No es una cuestión personal, es una cuestión institucional, es un reclamo que la sociedad nos hace y es un pedido de reforzar, de tener seriedad por las instituciones, de garantizar el cumplimiento de las leyes, que me parece, señor presidente, es lo menos que en la Casa de las Leyes podemos hacer los legisladores. Muchas gracias. Diputada Tesio. Gracias, señor presidente. Verdaderamente no pensaba embarcarme en este tema en el día de hoy, porque está funcionando la justicia en cada uno de los hechos que aquí se han traído a colación. Pero hay algunas cuestiones que ha deslizado el diputado Acuña que con todo respeto quisiera aclarar después de 23 años de transitar la justicia federal. 2 veces o 3 ha dicho el diputado que la justicia ha resuelto, ha opinado, ha calificado sobre este hecho. Hasta el momento, quiero decir que solamente tenemos el dictamen del fiscal federal y eso no es todavía una resolución. Diputada Tesio, el diputado Acuña le solicita una interrupción. Sí. Adelante, diputado Acuña. Digo que la justicia ha resuelto, doctora,
Lo digo respecto del pedido de nulidad del procedimiento, que eso sí ya lo resolvió el juez. No, de acuerdo, Continúe, diputada. de acuerdo. Acepto lo que ha dicho el diputado, pero no es así. Cuando él habla del dictamen del fiscal Rodríguez, se refiere a la justicia, por eso pedí la palabra. Habrá sido un lapsus, habrá sido una cuestión que se deslizó, pero yo quiero advertir que tanto los fiscales como los defensores, aún con el código mixto del procesal penal de la Nación, y ni hablar de un código acusatorio, son órganos partivos. El fiscal federal está haciendo una serie de imputaciones que serán discutidas luego por el defensor, del juez, del secretario, del jefe de policía o de todos los que intervinieron en ese acontecimiento, pero la justicia como orden jurídico, como elemento fundamental, como poder del Estado, todavía esta justicia federal no se ha expedido. Y la segunda cuestión que me gustaría que conversáramos, que me gustaría que se debatiera, porque creo que hay una confusión, porque en reiteradas ocasiones se habla del tema como si fuera una especie de conspiración procesal, es el famoso tema de descubrir drogas o descubrir cualquier otro elemento diferente de lo que aparece en la orden de allanamiento. En las historias de la jurisprudencia nacional y provincial, reiteradas veces se libran órdenes de allanamiento para secuestrar lo que se presume luego de una investigación, de una información más exhaustiva, menos exhaustiva, pero de lo que presume, por ejemplo, objetos robados, y la policía cuando entra a la casa allanada, hay jurisprudencia sobre el respecto, encuentra un cuerpo, encuentra un homicidio. ¿Eso qué significa? Que vamos a pensar que esa policía o ese juez largó una orden de allanamiento de otra temática del catálogo delictivo para ocultar el homicidio. En el tema drogas, salvo que regionalmente, como está planteado en este momento, los estados nacionales vecinos, salvo esa cuestión que contrarresten la política del narcotráfico organizado, muchísimas veces, y de eso puedo dar fe, no es insólito que se encuentren por casualidad. Hay reiterados expedientes donde se va a buscar otro tipo de cosas y cuando se allana se encuentra drogas. Si allí intervino primeramente la justicia estadual, tiene que dar parte inmediatamente a la justicia federal, que es lo que se ha hecho acá. Me gustaría que analizáramos conceptualmente este problema, porque lo estoy escuchando desde hace más de 2 años, o casualidad, dicen muchas veces los legisladores, como si fuera algo propositado. Largamos una orden de allanamiento para ver si encontramos caramelos y o casualidad encontramos droga. No es así, porque no hay órdenes de allanamiento para ver si se encuentran caramelos. Muchas veces no es fácil descubrir dónde hay en determinadas casas drogas reservadas, excepto en estos momentos en donde verdaderamente el narcotráfico ha rasgado todos los velos de disimulo y aparece como una organización criminal compleja a la vista de la sociedad. Nada más, señor presidente, gracias. Diputado Mascheroni. Diputado Busato. Simplemente, señor presidente, para aportar de manera muy sintética y respetuosa a lo que ha dicho el diputado Acuña, de nuestro fundamento en el proyecto de
solicitar al Poder Ejecutivo la remoción de este funcionario. Nosotros tenemos bien claro de que no estamos hablando de un procedimiento abierto en términos procesales. No hay un funcionario procesado, sí hay una imputación concreta sobre 4 funcionarios, uno un funcionario judicial, uno es un funcionario del Poder Ejecutivo del Ministerio de Seguridad y 2 son funcionarios policiales. Lo que nosotros tenemos bien claro es que la sola imputación que hace un fiscal federal en una causa como esta, que tiene que ver con actuar más allá de los márgenes de la ley, para nosotros habilita éticamente o cierra éticamente la discusión. Yo recuerdo, y lo digo con mucho respeto, recuerdo la bancada del Frente Progresista Cívico y Social solicitando renuncias masivas en los gobiernos justicialistas de gente vinculada a la seguridad o a la justicia por cosas iguales o menores. Por lo cual para nosotros hay una cuestión que está clausurada, que es la cuestión que tiene que revestir éticamente un funcionario para ocupar determinados lugares. Y hoy ese funcionario del Poder Ejecutivo de la provincia de Santa Fe no se encuentra éticamente calificado para estar a cargo ni de una secretaría en un ministerio como el de Seguridad y mucho menos para darle la persecución penal en el nuevo Ministerio de la Acusación. Porque si en definitiva el Estado habilita a que un funcionario imputado por haber actuado al margen de la ley, por haber incurrido en un procedimiento sí decretado nulo, que es el allanamiento que el diputado Acuña hacía referencia hoy, le estamos dando una navaja a un mono para que salga definitivamente a hacer quién sabe qué, desde algunos de los lugares que precisamente hace muy poco ponderamos, como es en este caso el nuevo sistema procesal penal a partir del Ministerio de la Acusación. Nosotros tenemos plena certeza de que, como dijo el diputado Acuña, no hay una cuestión personal en esto. Tenemos plena certeza de que se han dado algunos extremos que nosotros certificamos claramente pisos o claramente presupuestos necesarios para solicitar la remoción de este funcionario, y lo que estamos esperando es que a partir de un hecho que surge de la violación de la ley y de la falta de legitimidad se tome una decisión política. La decisión política es separar a un funcionario de un cargo, que es una responsabilidad política como la de nombrarlo, que demuestra de alguna manera voluntad de colaborar y adecuarse a los parámetros que en definitiva nosotros creemos que deben reinar a la hora de designar políticamente un funcionario que representa la actuación del Poder Ejecutivo, en este caso en el Ministerio de Seguridad, o posteriormente la que pueda llegar a representar en el Ministerio Público de la Acusación. Yo creo que hay veces que nosotros, en el fragor de la discusión, solemos cometer algunos exabruptos y pareciera que las cosas se tornan personales, pero la verdad es que sinceramente estamos sumamente preocupados. Y ya no es una cuestión de oportunismo político, es una cuestión que realmente, si queremos tener una política de Estado en materia de seguridad y de combate a delitos como el narcotráfico, creo que tenemos que poner cada uno la responsabilidad que tiene que poner. Y en este caso al Poder Ejecutivo le compete una responsabilidad, que es la de velar por los funcionarios que designa y en todo caso hacer los cambios que sean necesarios hacer. Nos queda la conciencia tranquila que desde la oposición en esta legislatura hemos hecho absolutamente todo lo que teníamos a nuestro alcance para que el problema de la seguridad sea una materia no tan pendiente en esta provincia. Y recientemente hemos recibido algunos cachetazos a nuestra propuesta, como ha sido el veto propositivo, que nuevamente el gobernador de esta provincia, tomándose atribuciones que dudosamente tiene desde nuestro punto de vista en términos constitucionales, utiliza la facultad de legislar a partir de un veto. Bueno, hemos votado leyes como la de emergencia de seguridad, hemos acompañado la designación de funcionarios judiciales, aún con algunas cuestiones que no estamos de acuerdo, hemos acompañado la creación de un organismo como el de investigación específica y hemos estado proponiendo permanentemente leyes. Lo que apelamos es que haya voluntad recíproca en términos políticos y que el Poder Ejecutivo tome una decisión que en definitiva creo que va a ser en beneficio de todos los santafesinos. Muchas gracias. Diputado Acuña. 3 cositas. En realidad, es cierto, yo hablé de justicia en términos genéricos y en términos específicos tendría que decir el juez. ¿Está? Lo corrijo. En segundo lugar, señor presidente, quienes están preocupados por los eventos masivos es el Procurador General de la Corte, que acaba de decirle, díganme cuántos son positivos de todos los que piden. Y en tercer lugar, señor presidente, lo que quiero dejar en claro es que acá no había orden de allanamiento. Es decir, no es que estamos discutiendo si era masivo, si fueron a buscar esto o aquello, sino que acá no había. Y creo que eso es necesario
que quede taxativamente expresado. Nada más. Diputado Tonioli. No corresponde el momento de las manifestaciones. Diputado Tesa. Gracias, señor presidente. El 27 de febrero de 1976 se produjo la emancipación de la República Árabe Saharaui Democrática, que tiene como antecedente el fervor del movimiento nacionalista que surge a partir de 1970 y que toma una posición cada vez más activa en el proceso de liberación. La falta de decisión de las autoridades españolas sobre la necesidad de proceder a una descolonización pacífica del territorio llevaron a los nacionalistas saharaui en la década del 70, sobre todo a los más jóvenes, a considerar que no era posible un diálogo con las potencias ocupantes y que consecuentemente resultaba imprescindible pasar a la lucha cruenta. Unos años después, en mayo de 1973, en el interior del Sahara, todavía español, militantes saharaui formaron el Frente Polisario de Liberación, con un programa de corte socialista y panárabe, tomando como el modelo el de la Revolución Argelina. La moda, que entonces resultaba muy atractiva de los movimientos de liberación árabe, representado por Argelia de Boumediene, el Egipto de Nasser, el Irak del partido Al-Baas y la Libia de Gaddafi, produjeron una profunda conmoción en la población saharaui más joven, cada vez más consciente de la necesidad de asumir un protagonismo político independiente de lo ofrecido por la administración colonial. Hasta 1974 la actitud española con relación al Sahara consistió en dilatar todo lo posible la descolonización. En última instancia, el gobierno español estaba dispuesto a admitir como mal menor la posibilidad de otorgar al Sahara un estatuto de autonomía que pusiera su administración en manos de los nativos, en el convencimiento de que todas las decisiones que tomaran los saharauis deberían ser sancionadas en última instancia por la autoridad española. La razón de esta falta de comprensión de la realidad internacional hay que buscarla en claras contradicciones que existían en el nivel político de la época. El 16 de octubre de 1975, casi un año después que se le hubiera planteado la cuestión del Sahara, el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya hacía público su dictamen con respecto a las primeras de las cuestiones. El tribunal establecía que el Sahara Occidental, en el momento de la llegada de los españoles, fijada en 1884, no constituía una res nulli, sino que se hallaba habitado por poblaciones que, aunque nómades, estaban social y políticamente organizadas en tribus y colocadas bajo la autoridad de jefe competente para representarla. Al mismo tiempo que los españoles abandonan el Sahara Occidental, los saharauis proclamaron el 28 de febrero de 1976 la República Árabe Saharaui Democrática en Bir Lelum, un campamento en el desierto a 130 kilómetros de la frontera argelina. La raza, es decir, la República Árabe Saharaui, se presentó como un Estado libre, independiente y soberano, regido por un sistema nacional democrático y religión islámica. Considerándose un Estado no alineado, proclamaba su adhesión a la ONU, a la UA, a la Liga Árabe, así como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, resuelto a impedir la consolidación de la ocupación por los Estados vecinos. Hay acuerdo con los principios de autodeterminación consagrada por la Carta de las Naciones Unidas, aunque el actual contexto de seguridad internacional no lo favorece. La realidad es que todas las soluciones contrarias a este principio, ensayadas hasta la fecha, no han llegado a ninguna parte salvo a producir pérdidas humanas y materiales. La persistencia del conflicto prolonga una situación de enorme penuria para el pueblo saharaui que vive en el desierto en carpas e imposibilita la integración regional. Todo esto afecta a la paz y a la seguridad en el norte de África y repercute profundamente en las relaciones entre los países del Magreb y de la zona con sus vecinos europeos. La responsabilidad de la ONU, la aplicación ejecutiva de la comunidad internacional, manifestada principalmente a través de distintas comisiones investigadoras en el tema del Sahara Occidental, determina el respeto a la legalidad internacional y en esa dirección se podrá encontrar una solución justa y duradera a un conflicto incómodo
que se prolonga hace más de 40 años respetando la voluntad de los autónomos, la del pueblo saharaui, que reclama la devolución de sus territorios ocupados y el reconocimiento definitivo de la patria liberada e independiente representada en la República Árabe Saharaui Democrática. Nada más, señor presidente. Diputado Tonioli. Señor presidente, era simplemente para adherirme a las palabras del diputado Tesa, en función de un pedido que nos hicieran dirigentes de FEARAP, de la Federación de Entidades Árabes Argentinas, fundamentalmente que tiene que ver con reivindicar esta fecha y la lucha de un pueblo por su independencia. Muchas gracias. Diputada Venas. Mismo sentido, presidente, para adherir a la manifestación del diputado y bueno, expresar que hace varios años venimos acompañando el reclamo del pueblo saharaui en el mismo sentido y que es realmente interesante que hoy nos solidaricemos con la lucha de este pueblo, ¿no? Diputado Lacaba. Presidente, un poco fuera de programación, hoy es 27 de febrero, día que se hizo hace 201 años el pabellón nacional, y recordar que la bandera celeste y blanca, izada por primera vez en las barrancas del río Paraná, allí en Rosario, fue, por sobre todas las cosas, un grito de rebeldía, de libertad, de independencia. Recuerdan todos ustedes que Belgrano, en un acto de desesperación por distinguir a su tropa de las tropas realistas, apeló a lo que dice el manual: hay que tener un pabellón propio, una bandera propia, que agrupe Clarín mediante a la tropa patriótica para pelear contra el enemigo invasor. Como era un hombre de garra y de leyes, pensó que lo mejor era mandar un chasque al triunvirato avisándole que había, por esta necesidad, ordenado bordar un pabellón con los colores de la escarapela nacional, pero quizás el mismo Belgrano jamás se imaginó el paso trascendente que estaba dando ese día para el futuro de los argentinos. Por supuesto que se fue de las barrancas del río Paraná, se tomó para el norte con el ejército que allá se llamó Ejército del Norte, siguió con esa banderita tratando de enfrentar a los realistas del Alto Perú, cuando llega la comunicación del directorio prohibiendo, del directorio porteño, del directorio antipatriótico, prohibiendo el uso de un pabellón independiente. Bueno, esa es un poco la recordación, recordar a nuestro pabellón nacional, que es, como digo, signo de soberanía, de independencia y sobre todo de coraje por defender la patria y hacer una patria justa para todos los argentinos. Un aplauso por la patria y por nuestra bandera. Por Secretaría se ha tomado debida cuenta de las inasistencias para su notificación, no siendo para más, se da por levantada la sesión.